Esto es Literamático en la Historia. Nos encontramos en la época del segundo periodo de Perón. Ya para esta época ha muerto Evita, y Perón, a raíz de haber tenido tantos enemigos en su primer gobierno, va teniendo dificultades a la hora de gobernar y a la hora de hacer aliados para seguir gobernando el país en los sectores más conservadores de la aristocracia y de las clases sociales en el país. Y aparte se granjea un gran enemigo. En más o menos 1953, Perón hace a un judío ministro de Estado. Esto provoca fuertes discusiones con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ve esto como una agresión, como un desplazamiento que hace Perón de las demás religiones, o de la religión católica exactamente. Esto se une a la libertad de divorcio. Hasta ese momento no había libertad de divorcio pleno en Argentina, ¿ya? Sino que había lo que se llamaba la libertad de divorcio cuando el hombre repudiaba a la mujer, o era muy difícil divorciarse, y solamente podía divorciar la Iglesia Católica. Entonces, y en la Iglesia Católica se dicta que el divorcio se da mediante el Papa. El único que puede divorciar un matrimonio es el Papa. Entonces es por eso que la Iglesia se siente agredido ante esta medida de Perón. Y para rematar la cereza del pastel, Perón declara la enseñanza escolar laica, que es decir que ya no enseñan los sacerdotes, ya no enseñan las personas. Explico un poco la figura. Ustedes en el mundo van a ver muchas universidades con nombre de santos, ya sea San Marcos, San Agustín, San y otras universidades que se denominan católicas. ¿Por qué? Porque anteriormente en las universidades enseñaban curas, sacerdotes, y las universidades eran manejados por la Iglesia Católica, por el clero. Después ha ido en un proceso de laicalización, será, o un proceso en el cual los laicos enseñaban y manejaban las universidades. Esto se da en Argentina en esta época, pero en los colegios. Entonces esto provoca la ira de la Iglesia Católica, que se granjea en un fuerte enemigo, pero un enemigo acérrimo. Hacían protestas y los católicos se unen con los ateos y los comunistas en contra de Perón. Pero miren cómo es esta alianza de políticas que hace que personas que se autodenominan ateas, que repudian la religión, se unan con católicos para poder derrocar o sacar a alguien del gobierno. Esto es una contradicción tremenda, pero se dio, es una cosa. Y propugnaban la fe en Cristo. A esto también se aunan los aristócratas y los de derecha, los grandes empresarios. Se une todo el mundo contra Perón, porque Perón a cada uno le iba sacando algún derecho para poder armar la Argentina más justa, pero de una manera muy a la brava, muy efusiva. Aunque esto sí generó una repartición de la riqueza más equitativa. Aparte de eso, que los salarios hasta ese momento habían subido 62% en su coste real. ¿Qué cosa quiere decir? El mercado se mantiene estable por un buen manejo de la economía, pero tú ganas más. Entonces ahí realmente ganas más. No se hace un ajuste de mercado, sino hay una verdadera alza de salarios. Esto, claro está, produce un bienestar bien grande, aunque para ya la época de los 50, a partir de 53, hubo dificultades económicas muy grandes, ya como les expliqué en el video anterior, por el cambio de mercado en el mundo. Ya Estados Unidos exportaba muchísimo más, viene la bonanza económica norteamericana que duraría 20 años. Estados Unidos recuerda a los 50, pero como la época de oro. Y si alguna vez desaparece ese país o desaparece su cultura en el mundo, se recordará los años 50 como la época de oro de Estados Unidos. Entonces eso afecta directamente a la Argentina. Aparte de Europa se va recuperando, Italia se va a una economía agrícola,
Por eso hay las novelas actuales, las novelas que pueden ver ustedes, van a ver al italiano granjeando cosas. La Unión Soviética también hace una explotación. Muere Stalin, entra Khrushchev y Khrushchev crea una economía de mercado que necesita de divisas. Esto hace que la Unión Soviética exporte, y la Unión Soviética por aquel entonces tenía el granero de Europa llamado Ucrania. Eso hace de que tengan un poder adquisitivo alto y que puedan exportar también alimentos. Ya, entonces Argentina entra en una crisis económica. Perón lo logra hacer, pero las oposiciones en esta época son más fuertes cada vez, más y más fuertes. Para esta época ya había muerto Evita. También entonces ese sector que estaba unido al peronismo por la figura de Evita comienza a hacer oposición. Todo el mundo comienza a hacer oposición en esta época a Perón. Los ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad. Todo el mundo se le granjea contra él. Y Perón tiene planes más ambiciosos aún. Perón empieza a crear un plan internacional, una escisión del peronismo. ¿Cómo es esto? Que el peronismo se vaya distribuyendo a otros países. Porque decía que sacar a los imperialismos de los países era fácil, mantenerlo era lo difícil, y la única manera de mantener al imperialismo a raya era uniendo todo Latinoamérica, o al menos el Cono Sur, en un mercado común para poder comercializar entre nosotros y que nosotros seamos los mayores agentes de comercio entre los países, así poder elegir en qué sectores puede entrar el imperialismo, ¿no? O los mercados extranjeros o fuera de la región, y no afecte o no dependamos excesivamente de la economía del mundo, ¿no? Es decir, una protección más grande. Esto era una gran idea, pero una idea peligrosísima para los estados coloniales y para los imperialismos, ejemplo, la Unión Soviética y Estados Unidos. Otra cosa más que no permitió que Perón concluyese muy bien su gobierno es el no haberse alineado ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos. Es decir, comerciaba con los dos, sí, pero no tenía una ideología propia. Decía que era una tercera vía, mucho antes del llamado tercer mundo. Es decir, Perón fue en la política un precursor de algunas ideas fuera de su tiempo. Tal vez por eso no lo comprendieron, ideas que después irían en el estelar mundial del internacional. Estas cosas a Perón lo debilitaron políticamente y no tenía una buena compañía política en aquel entonces, aunado a la crisis económica y a las fuerzas militares. Las fuerzas militares veían necesario un cambio, o por ambición de poder querían sacar a Perón, ya que Perón estaba socializando la economía, estaba peronizando la Argentina. Como les digo, si no pertenecías a Perón o al peronismo, muy probablemente que tú no podías desarrollarte en esa Argentina de aquel entonces. Eso creó incisiones dentro de su propio gobierno. Entonces tenemos a la Iglesia Católica por un lado, al medio tenemos al ejército y a los extremos tenemos a la derecha. Aunados a todo ese grupo de enemigos tenemos a la izquierda que quiere tomar el poder en una revolución de tipo socialista soviética. Entonces Perón se encuentra absolutamente solo gobernando un país de otros, un país que se está uniendo en contra de él, pero un país que se está uniendo en contra de él en los sectores más altos. En los sectores más bajos el peronismo era muerte. Y justamente Perón hace un discurso que dice peronismo muerte. Era una consigna muy a la cubana, años más tarde, que revolución o muerte. Entonces peronismo muerte. Entonces Perón
va insistiendo y va dividiendo la sociedad argentina, aunque no en dos partes iguales, pero sí la divide. Ya él, viéndose debilitado por todos estos acontecimientos que les digo, él agarra y renuncia a la presidencia. Porque ya en el 55 habían bombardeado la plaza el 9 de julio. Ya esto lo horrorizó a Perón. Esto debilitó su fuerza, su carácter. Esto, y él renuncia. La CGT no permite esta renuncia. Va con él, lo animan, él retira las renuncias y hace un discurso en la plaza 9 de julio, en el balcón de la Casa Rosada. Hace un discurso y cuando está haciendo el discurso, ahí cerca estallan 2 bombas, matando a casi 30 civiles. El discurso se dio el 5 o el 15 de abril de 1955, perdón. Y esto hace que Perón diga de que por cada persona del peronismo que caiga van a caer 5 de ellos. Y la gente empieza a pedir leña. En el argot argentino pedir leña es como pedir muerte. Esto viene de la época en la cual la Inquisición quemaba a las personas, a los no creyentes, o a los profanos, o a las personas contra esa religión católica o que han demostrado que ejercían otras religiones con leña verde. Entonces es por eso que ellos toman la palabra leña. De ahí salen un montón de trabajadores y van a atacar a las bases, a los locales de la oposición. Esto genera que la oposición vaya con más fuerza, que la Iglesia católica haga marchas, haga mítines diciendo que ellos van abanderados de Cristo. Ponen a Cristo y a Perón como un ateo que está gobernando Argentina, que va a destruir la Iglesia católica, que va a sacar, que está metiendo ministros judíos, y que el judaísmo está tomando en la Argentina. A esto se le suma el escándalo de los nazis. ¿Qué cosa pasa? Los nazis, cuando pierden la Segunda Guerra Mundial, algunos se suicidaron, no, pero la mayoría, otros fueron juzgados, asesinados, o bueno, con penas de muerte fueron muertos, condenados y muertos por las potencias aliadas, y algunos otros escaparon. Y uno de los destinos favoritos para ellos era la Argentina, Brasil, Uruguay, pero más la Argentina. ¿Por qué? Volvamos atrás. Estamos en 1900, principio del siglo XX, y se da antes, en el siglo XIX todavía, una ley de inmigración, en donde el inmigrante viene y recibe una cantidad de dinero y tal. Así, eso trajo a muchas personas de Europa. Bajo esta ley, aunado al motivo de que ya hay inmigrantes alemanes, que ya están casi 50 años en el país, 60 años en el país, que tienen colonias alemanas, hace de que Argentina sea un buen destino para los nazis y se mezclen y se escondan en esas colonias alemanas. Aparte, todavía seguía vigente la ley de inmigración. La ley de inmigración que permitía que a la Argentina llegasen personas de otros países y se les daba los beneficios correspondientes, ciudadanía y todas esas cosas más. Eso motiva de que los nazis escapen a la Argentina. No solamente nazis, estamos hablando de también personas que estaban escapando al hambre, a la miseria que tenía aquella época de Europa por la posguerra, ya, y eso hace que haya este escándalo. Pero no solamente eso, sino que ya los alemanes tenían inversiones en Argentina. Tenían inversiones, tenían el Banco Germano, tenían la bolsa común alemana y cosas así. Y el oro que habían juntado los nazis en el transcurso de la guerra, el oro que habían robado, todo también lo invertían en Argentina. Eso en una economía de libre mercado no tiene ningún problema, porque Perón controlaba la economía, pero no la estatizó, no hizo un régimen totalmente socialista, él no creía en eso. Como le digo, que él no era comunista. Entonces, podían fundar bancos, había iniciativa privada, y esto fue aprovechado
por los nazis. Aparte de que cuando nosotros decimos que Perón recién, o bueno, la GO aquel tiempo en el gobierno militar, antes de que entrara Perón al gobierno, declaró 3 meses después, o de 3 meses antes, la guerra a las potencias del eje, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, antes de que terminase la guerra, 3 meses antes de que terminase la guerra, esto implica de que a él se le tome como fascista. Y en los años 50 explota el escándalo de que él está ayudando a los fascistas a resguardarse ahí, y crean la idea de que van a fundar un estado fascista en la Argentina. Esto comienza a ser fastidioso para Perón. Con todo eso, Perón logra, gracias a medidas de urgencia, revertir la crisis económica. Logra hacer de que la economía vuelva a estar estable y hay una estabilidad política. Pero las fuerzas militares no pensaban así. Entonces hay un segundo intento de golpe. Y los militares se unen con los marinos. La fuerza naval argentina ataca una refinería en Mendoza, o no, en Córdoba. Bueno, la cosa es de que al atacar esta refinería de petróleo, amenazan de que van a hacer cosas parecidas. Pero en esta hora más aciaga, opta por renunciar y se refugia en una fragata o en un barco mercante paraguayo, y se va a Paraguay, es exiliado a Paraguay, se autoexilia a Paraguay. Y Perón explica años más tarde por qué no toma la decisión de enfrentar, porque tenía fuerzas leales, ¿no? Tenía fuerzas leales. Él dice que no quería destruir todo lo que se había hecho en 10 años, porque había hecho mucha infraestructura. Se calcula que hizo 800.000 obras en sus 10 años, ¿no? Y eso en una guerra civil hubiera sido terrible. Se calcula actualmente que entre las dos fuerzas, así hubiera ganado Perón o lo que sea, hubiera habido 1 millón de muertos en la Argentina. Esto hubiera sido tipo una guerra civil al estilo española, o las guerras civiles que se darían después en el resto de los países, o algo parecido a Grecia. Eso no quería Perón, y Perón deja el gobierno. Aquí hago una acotación de que no voy a todavía tocar el tema de Perón en el exilio, porque eso va a ser la tercera parte, sino voy a hacer la aclaración de qué cosa pasó en la Argentina misma cuando Perón se va o cae el gobierno de Perón, le hacen golpe de estado. Cuando Argentina es gobernada por la Revolución Libertadora, que así se autodenominó, que fue gobernada primero por un militar, otros militares, pero al final el que hace el gobierno en su totalidad de esta Revolución Libertadora es el general Aramburu, que años más tarde sería asesinado por los montoneros en represalia a que secuestró y desapareció el cuerpo de Evita, que es otra historia que se tocará también en la siguiente parte. Argentina comienza después del peronismo a tener una época de desperonización, así como habían los procesos de desnazificación en Alemania, ¿no? Por los aliados. Ellos toman la analogía de desperonización de la Argentina. Entonces, ¿qué cosa pasa? Se prohíbe la figura de Perón y Evita, se prohíbe cantar la marcha peronista, se prohíbe el tango. Por Dios, prohibieron el tango. ¿Por qué? Porque Perón había promovido mucho esa música y le había dado un síntesis de sentimiento nacional al tango. Esto repercutió inmediatamente ahí en Hugo de Carril. Hugo de Carril, que estaba filmando aquella vez una película, es detenido en pleno rodaje, puesto preso,
allanan su casa pensando de que tenía riqueza, que tenía dinero público, porque él era abiertamente peronista. Es más, el autor y cantante de la marcha peronista es él, ¿no? Entonces a Hugo del Carril se lo proscribe y él se tiene que ir a México, así como muchos otros artistas, y prohibieron el tango. Esto tuvo una consecuencia bien grande porque exactamente ahí, abruptamente, termina la época de oro del cine argentino. Otras cosas más hicieron, por ejemplo, se deshizo el sindicato de trabajadores como tal, se prohibió la huelga y se retrocedió en las reformas sociales. Esto generó una ola de protestas en el país tremenda que fueron sofocadas a fuego y sangre. No solamente eso, se prohibió decir la palabra Perón, justicialismo, bienestar social, se prohibieron las reuniones, se dice estado de sitio, y aparte se hizo una gran propaganda antiperonista. ¿Qué cosa quiere decir? Se sacaron películas, se sacaron documentales, se dijo que Perón había malgastado todo el dinero público, que Eva la acusaron de soberbia porque vestía vestidos de diseñador, de que viajaba, de que había regalado el dinero en la ayuda que había mandado a España cuando España se moría de hambre y cosas por el estilo, y que se decía de que el país había caído en la crisis económica porque Perón había malgastado el dinero y se había llevado miles de millones, cosa que terminó siendo falsa porque la historia nos dice que Perón, desde que salió de la Argentina, andaba de pobre por todo el mundo. Se fue al Paraguay, a Panamá y demás, y él andaba pidiendo favores a muchos amigos. Es más, se dice a veces que no tenía para comer, de que le prestaban ropa y cosas así, porque tuvo que salir a Argentina volando, si no lo mataban. Ya, esto también hubo problemas en las Fuerzas Armadas porque se dio de baja a todos los militares de la cúpula peronista, los que apoyaban a Perón, incluido a Perón como general, porque él ostentaba todavía su grado de general activo. Esto trajo a la Argentina un gran problema y polarizó aún más entre las personas que estaban a favor de la Revolución Libertadora y el peronismo. Entonces se crea en este mismo instante una polarización política que dura hasta el día de hoy. En Argentina son peronistas o antiperonistas. Entonces los peronistas comienzan a hacer un mito del gobierno de Perón. Se comienza a crear la figura de Perón como el agente de cambio en la Argentina, y Perón se funde con el ideario de bienestar en la Argentina. La gente comienza a extrañar los tiempos de Perón, y Perón se fue ayer, pero se crea ese mito, y Perón escribe y manda muchas veces lo que él decía, la información que mandaba era transversada, era aprovechada por otras personas, pero Perón comienza a ser más visible de cara a un regreso. Entonces se organiza el partido peronista ilegalmente, ya se organiza una resistencia peronista y pasa algo muy extraño. Los que apoyaron la Revolución Libertadora comienzan a tener dificultades, comienzan a decir de que esto fue un engaño, ¿no? De que con Perón sí, y el mundo comienza en el plano internacional a acatar las leyes de bienestar social, comienza a haber una concordancia en el mundo. Entonces la Argentina ve que se está atrasando mientras que ellos están muy adelantados y que ha habido una regresión tanto económica como social, de que se comienza a cerrar la industria y se empieza a importar, ¿no? De que se deja hacer aviones, se deja hacer autos, mientras que la Argentina en la época de Perón lo hacía porque él había promovido toda esa industria. Esto genera, empezar a decir a la derecha, aguanta, nos equivocamos,
aguante, pero ¿qué pasó aquí? Que como este no era el cuento era de que Perón se iba, se convocaba a elecciones, se elegía un demócrata y hacíamos una sociedad de libre mercado, ganábamos más derechos y nos aliábamos con Estados Unidos y hacíamos una economía de capitalismo y al final resultó de que estábamos haciendo un fascismo, un militarismo, una entrega de la patria. De esto se entera la derecha cuando ellos fueron los que contaron el cuento. Entonces la derecha empieza a quedarse una derecha peronista y una izquierda peronista y un centro peronista. Entonces todos se aunan bajo la figura de Perón. Entonces se crea un ideario, se crea una idea grande, una idea que duraría 25 años. 25 años clamando, haciendo, contando, diciendo la historia, la epopeya de lo que fue el gobierno peronista. Entonces comienza un sabotaje al país. La gente, como medida de protesta, saboteaba las líneas de producción, hacía protestas, se crean grupos neoperonistas, de terroristas, y hay sectores de por ahí que dicen que hay que hacer el peronismo sin Perón. Esto divide el peronismo, hasta de que ellos intentan una vez tomar el poder y son totalmente aniquilados, pero aniquilados y empiezan a matar una represión tremenda hacia el peronismo. Entonces el Perón manda a decir de que no hay peronismo sin Perón, uno, y dos, que el peronismo no va a tomar el poder por las armas, sino que tiene que volver por vía legal. Esto se da nomás en el 58. Al decir esto, Perón no sabía de que iba a retrasar su ida en tanto tiempo. Perón regresa a la Argentina en el 71. Eso fue, pero un montón de tiempo. Y se comienza a crear la juventud peronista, que algunos extienden de ahí y crean el grupo Montoneros ya muchos años más tarde, pero estamos aquí en esta época todavía dentro de los 50, dentro de que Perón se va, se habla mucho de Perón, de que Perón gastó y toda esa cosa, y se crea un estado de demonización de la figura de Perón, ¿ya? Y se comienza a proscribir no solamente su persona, sino todo peronista. Entonces, los que eran peronistas se comienzan a ser perseguidos. Los que eran dirigentes peronistas comienzan a ser proscritos de la sociedad. Hay muchos testimonios de que dice de que cuando Perón va, sale y todas estas cosas pasan, comienzan a ser asesinados y muertos. ¿Ya? No a la escala de lo que pasaría años más tarde, en los años 70, pero sí comienzan a ser muy perseguidos los peronistas. Y bueno, este video va a ser mucho más corto que el anterior. Aquí quedamos, porque en la tercera parte vamos a hablar de Perón, exactamente, de su periplo por el mundo, y hablaremos del regreso de Perón, el tercer gobierno de Perón, el gobierno de Cibailita, y sobre la historia más oscura que pasó la Argentina, los gobiernos militares del 76 al 86. Gracias. Como siempre, disculpen los errores, perdonen las molestias, y con ustedes fue Literamática de Negros. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias.